Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un seminario web de Drupal, la empresa que desarrolla el programa RFM6. Somos una empresa que desarrolla programas para análisis y dimensionamiento de estructuras y en el Manuel, se ha perdido el audio, no te escucho. Perdona, ahora igual sí. Ahora sí, Manuel, ok, gracias. Bueno, como decía, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo seminario web de Drupal. Somos la empresa que desarrolla RFM6. En el día de hoy vamos a presentar en el seminario web el diseño de losas de hormigón armado. En él vamos a ver cómo realizar el diseño frente a resistencia o estado límite último, cómo ubicar un diseño de armadura para este estado límite último y también para satisfacer estado límite de servicio, fisuración y posteriormente también flechas. Como decía mi compañero Moisés Martínez, está de moderador atendiendo vuestras consultas, de forma que podéis formularlas a lo largo de la presentación, y yo, que soy el presentador, pues estaré presentando el programa, y al final del seminario web pues atenderé las consultas o las dudas que hayan quedado abiertas, ¿de acuerdo? Manuel, no sé si se ha perdido el audio de nuevo. Creo que cuando pasas diapositivas se apaga el audio, puede ser. Puede ser, Moisés, que conforme Ahora te pase de escucho, sí. diapositiva se pasa el audio. Voy a modificarlo para ver si se Sí, simplifica de otra manera. ok, gracias, Manuel. Igual así un poco mejor. Sí, se te escucha ahora. Vale, ahora se escucha. Vale, vamos a comenzar comentando sobre el análisis estructural empleando el modelo de edificio. El modelo de edificio es un módulo el cual se ha configurado para realizar análisis 2D de edificios 3D, por ejemplo, separar el comportamiento de los forjados frente a cargas verticales de los muros, los sistemas aporticados que garanticen la estabilidad lateral de los edificios, ¿de acuerdo? Este modelo lo que permite de alguna manera es hacer análisis 2D aunque tú modeles en 3D, y esos análisis 2D pues simplifican en parte la obtención de resultados o incluso la documentación. Y lo que voy a hacer es basarme en una losa de un modelo el cual está incluido dentro del modelo de edificio. Veremos la armadura necesaria para estado límite último fundamentalmente de flexión, también de corte, aunque fundamentalmente veremos que los fallos de corte no se deberán a corte propiamente dicho, sino a punzonamiento, y veremos también la comprobación de estado límite de servicio, excluyendo la flecha en primera instancia, es decir, comprobando a priori la fisuración y la tensión en el hormigón. En base a los resultados del estado límite último, el estado límite de servicio, veremos dónde debemos suplementar una armadura base previamente definida. Añadiremos, por tanto, esas zonas de refuerzo de mallado configuradas libremente para satisfacer, como digo, los puntos donde no se cubría ese armado base, ¿de acuerdo? Por último, también diseñaremos el estado límite último, en este caso de punzonamiento de los pilares con la losa, de 3 pilares puntualmente con la losa, y también el estado límite de servicio, como digo, comprobando fisuración. Y en la última fase comprobaremos algo que dejé yo apartado en el punto número 2, que era el chequeo de flecha, incluyendo la fisuración, la fluencia y la retracción en esta losa de hormigón armado. Sin más, me voy a pasar al programa, en este caso a RFM6. Vale, este es el modelo que tenemos, ¿de acuerdo? Es un modelo que podéis ver de 3 plantas o 2 alturas y cubierta. Es un modelo de hormigón armado, el cual tiene configuradas unas cargas permanentes. Podemos poner el modelo de esta manera, de 2,5 kN metro cuadrado
todas las superficies horizontales y luego hemos definido en forma de parches las cargas variables de forma que se pueda cubrir con una combinación de todos esos parches toda la superficie de los forjados horizontales, ¿de acuerdo? Ya sabéis que dependiendo de la norma, si las luces son muy dispares, es necesario hacer este estudio de cargas alternadas para valorar cuál es la situación más desfavorable, ¿de acuerdo? Los materiales que hemos empleado pues es un hormigón C30, C37 y el B500, que será el B500S que vamos a emplear para los refuerzos de hormigón armado, ¿de acuerdo? Sin más, lo primero que vamos a hacer es configurar un modelo de edificio. Para ello vamos a ir en datos básicos dentro del archivo y vamos a habilitar la opción en complementos de modelo de edificio, ¿de acuerdo? Ya sabéis un poco, el modelo de edificio lo que pretende es simplificar el comportamiento estructural de estos modelos, intentando apartar ese comportamiento 3D inherente al propio modelado. Por ejemplo, como veremos a continuación, pues definiendo diafragmas rígidos, diafragmas flexibles o diafragmas semirrígidos, separar la estructura portante vertical o elementos de comportamiento de carga vertical fundamental de los de toma de carga lateral. Bueno, esto como digo ahora lo veremos dentro del programa. Aquí activamos el modelo de edificio y a continuación habilitamos también el cálculo o el diseño en hormigón armado en este caso. Vamos a aceptar. En el momento que se han habilitado estos dos módulos, se nos permite ver que en el modelo de edificio, en la parte inferior, se habilita una tabla adicional, ¿de acuerdo? Y también se nos habilitan los tipos para el cálculo de hormigón, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, además, dentro de los distintos elementos, que bueno, aunque no lo he mostrado, pues bueno, son losas, en este caso lo podemos ver la vista en mostrar, para mostrar los espesores de superficie, le podemos decir en espesor y podemos ver en este caso el espesor uniforme de 260 milímetros para todos los elementos, ¿de acuerdo? También podemos ver las barras, en este caso por sección, y en este caso una sección de 450 por 450, ¿de acuerdo? También podemos ver, si queréis, en mostrar la malla de elementos finitos de este modelo. Fijaos que ciertas columnas se han modelado con un sistema apantallado, es decir, con elementos tipo shell, como los que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? De forma que estos son elementos tipo shell, son pantallas de menor tamaño. Muy bien, entonces como digo, el primer paso que vamos a hacer es definir el modelo de edificio. Por tanto, lo que voy a hacer es abrir las plantas del edificio, ¿de acuerdo? Y aquí pues se define cómo queremos darle la lógica de crecimiento en altura de este edificio, ¿de acuerdo? Por defecto, el programa tiene un autorreconocimiento, de forma que va a poder reconocer que hay 3 plantas y para ello podemos emplear el icono de aquí inferior que me dice generador de plantas del edificio. Automáticamente las genera las 3, de forma que vemos que la altura entre ejes es de 3 metros y lo que debemos de definir son criterios para ese modelo de edificio que vamos a realizar. Por ejemplo, cómo van a ser los forjados. En este caso particular vamos a habilitar forjados de tipo diafragma rígido. Ya sabéis que un diafragma rígido lo que compatibiliza es que el desplazamiento en X y en Y, de acuerdo a estos ejes del forjado, es homogéneo, es decir, es isótropo, se mueve como bloque rígido y luego rota también respecto al eje Z, ¿de acuerdo? Es cierto que si no hubiese giro respecto al eje Z, pues el desplazamiento de todos los nudos de la planta sería el mismo, desplazamiento lateral, desplazamiento en el plano XY. En el momento en que hay giro, pues los puntos más alejados, pues evidentemente tendrán, respecto al punto de giro, mayor desplazamiento, ¿no? El punto de giro será el centro de esfuerzos cortantes de la planta, en este caso inferior, ¿de acuerdo? O también conocido como centro de rigidez, ¿vale? El programa con el modelo de edificio se nos permite también capturar el centro de rigidez de la planta inferior o del edificio que queda justamente debajo de la planta en cuestión, de forma que si tengo esta planta me dará el centro de rigidez de la planta inferior, si voy a la planta 2 me dará el centro de rigidez de todo el edificio que queda por debajo de la planta 2, si voy a la planta 3 me dará el centro de rigidez de todo el edificio que queda por debajo de la planta número 3, ¿de acuerdo? Es cierto que el centro de rigidez es un concepto que se utiliza mucho en Latinoamérica, hay que entender que si el edificio en altura
modifica su configuración de pilares o de pantallas, bien de espesores, bien de dimensiones, realmente el centro de rigidez no es único, sino que se va moviendo en altura y por tanto lo vamos a dar a nivel de planta. No obstante, vamos a decir en este caso diafragma rígido, vamos a dejar lo del centro de rigidez, centro de masa, todo eso para algún seminario posterior. Y a continuación, como vamos a hacer modelos 2D de este modelo 3D para los forjados, me dice cómo quiero en los nudos contenidos en el forjado en cuestión, el cual tenga un pilar que vaya hacia abajo, cómo quiero modelar su rigidez, ¿de acuerdo? Puedo dejar, por ejemplo, un pilar fijo articulado o decir que sea un pilar elástico según el tipo de barra, de forma que va a identificar el pilar que hay en la planta inferior, en este caso una columna, y le colocará para el modelo 2D un apoyo elástico, ¿de acuerdo? El EA partido por L, siendo L la longitud de la columna inferior o por debajo de la columna. Lo mismo para las líneas contenidas en ese forjado en cuestión. Por ejemplo, aquí tenemos una línea que está unida a esta pantalla, pues le voy a decir que la rigidez de esa línea para el modelo 2D que va a hacer de esta losa de forjado la tome del muro ya existente, es decir, del muro elástico existente, ¿de acuerdo? Esto que he definido para esa planta, pues bueno, lo definimos para todos, ¿de acuerdo? Pilar elástico, muro elástico articulado, y aquí de nuevo diafragma rígido, pilar elástico, muro elástico articulado, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y el programa automáticamente va a generar el modelo de edificio, ¿de acuerdo? Vamos a ocultar las cargas. Para ello podéis ir a mostrar y en la parte superior podéis mostrar en el modelo de edificio pues distintas informaciones, ¿no? Por ejemplo, yo seguramente en objetos especiales he eliminado el enlace rígido, pero bueno, ahí os muestro lo que sería el centro de ese diafragma que acaba de pintar y que va a ser totalmente, como digo, rígido. El programa os da información pues de las cotas de altura, 3 metros, la que sería la planta 0, la planta 1, la planta 2, ¿de acuerdo? Y es capaz de darnos pues dónde estaría el centro de masa de esa planta y los objetos a ella adheridos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bueno, sin más, lo que hacemos ahora antes de continuar será calcular los esfuerzos, por ejemplo, de estado límite último de esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos hacer en cálculo para calcular, ¿de acuerdo? Y lo pasaremos todo a la derecha a excepción, ¿de acuerdo?, del cálculo en hormigón, ¿de acuerdo? Le daremos a aceptar y procederá a realizar el análisis estructural de este modelo con el modelo de edificio, ¿vale? Por ahorrar el tiempo de cálculo, yo ya voy a pasar al modelo 2, que ya, como digo, le he lanzado el cálculo y ya tenemos pues los resultados generales, ¿no? Por ejemplo, voy a centrar todo mi análisis o todo el seminario en esta losa número 2, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una visibilidad y vamos a posicionarnos en Z. Vamos a ver, por ejemplo, el 1.35G sería el 1.35 y las cargas permanentes y vamos a intentar entender o interpretar los resultados que estamos viendo aquí representados, por lo menos con el criterio de signos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlos así, vamos a ponerlo igual de modelo transparente, ¿de acuerdo? Y vamos a mostrar también en superficies los ejes para orientarnos de una manera mucho más cómoda, ¿de acuerdo? Podemos, si queréis, seleccionar únicamente esta superficie. Bueno, vamos a seleccionar tanto esta como la superficie horizontal anexa. Para ello cancelo el modo visibilidad. Selecciono también esta superficie y vuelvo a hacer visibilidad. Me posiciono en Z, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estoy viendo ahora? Estoy viendo para el caso de carga 1.35G, es decir, las cargas permanentes mayoradas por 1.35. Estoy viendo las deformadas, en este caso verticales, ¿de acuerdo? Fijaos que yo tengo el eje X que coincide con el eje global X y el eje Y que coincide con el eje global Y. Hablo de ejes locales de superficie que, como podéis ver, están aquí representados, ¿vale? Acabo de quitar los resultados. Bien, me interesa mostraros los esfuerzos. Si yo veo el esfuerzo MX, tenéis que entenderlo como mi pulgar de la mano derecha en el eje Y, de forma que si yo miro los esfuerzos MX, pues podéis ver donde tenéis pues, los esfuerzos positivos y negativos más importantes, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la escala de colores será similar a lo que teníamos en RFEN5, doble clic a la escala de colores y le decís que lo queréis de manera predeterminada, con este mínimo y un máximo, por ejemplo, de menos 2, ¿de acuerdo? Automáticamente configuráis así la escala, le dais a aceptar, aceptar, y quitando la zona, en este caso quería, voy a volver a hacerlo, ¿no?
de menos 156 a menos 2, efectivamente toda la zona de negativos, de forma que podéis quitar la zona de positivos y aquí sería la zona de negativos. Repito, estoy viendo el MX, pulgar de la mano derecha en Y, ¿de acuerdo? Entonces tengo una zona de negativos aquí representada. Parecido puedo hacer para el MY, es el pulgar en este caso en la dirección X. Voy de nuevo a la escala de colores. Si quiero ver, por ejemplo, en este caso, los positivos, ¿vale? Pues puedo simplificar diciendo que vaya desde el 1 hasta el 37. Le damos a aceptar y quito la zona inferior donde me muestra toda la zona de positivos. En este caso, como digo, pulgar de la mano, estoy viendo el MY, pulgar de la mano derecha en X y veo pues esos momentos que estáis viendo ahí, ¿vale? Ya veis que los colores os los puedo mostrar así, os los podéis mostrar si queréis constante en base a la malla y os lo muestra de manera pixelada. Bueno, ahí tenéis los esfuerzos ahí representados, ¿vale? Aparte de estos esfuerzos, bueno, vamos a ponerlo de nuevo con el max min para que lo configure. Podéis ver los cortantes. Cortante Vx, ¿de acuerdo? El Vx sería un vector que es perpendicular al eje local X. El Vy sería un vector que es perpendicular al eje local Y, ¿de acuerdo? Muy bien, luego pues evidentemente tenéis la entrega de corte justo en la zona de las pantallas, como cabría esperar. Vale. Muchas veces me preguntan si yo quisiera diseñar esto con un pequeño a mano, ¿no? ¿Cómo puedo diseñar losas a mano? ¿Puedo coger el MX que es un metro? Vamos a poner la escala, ¿no? Aquí veo un negativo de 157 kilonewton por metro. ¿Puedo coger ese MX, ya sabéis, el pulgar en MY, y decir que mi losa que tiene un espesor de 0,26 le doy un metro de anchura y diseñar con ese elemento? Bueno, la realidad es que no. No, porque hay que ver también los torsores, ¿vale? Estos son los esfuerzos torsores y las típicas rosetas de torsor, justo los apoyos puntuales. Para computar con con un prontuario clásico, como si fuese el diseño de un elemento 1D, se debe de emplear lo que nosotros llamamos los esfuerzos, o digamos los esfuerzos de Boot-Armer, ¿no? Eso lo podéis llamar en esfuerzos internos de cálculo. Cuando veis el MXD, el programa computa en este caso no solo el MX, sino también la contribución adicional del torsor para diseñarte esa armadura, ¿vale? Bueno, esto es solo a modo introductorio, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí estábamos viendo, como digo, para ese caso de 1.35, pues las deformaciones. Podemos ver, si queréis, la envolvente. Cuando nos ponemos en el estado límite último, nos ponemos en Z y le decimos que la escala de colores sea con el max min, pues nos va a mostrar, como digo, y le decimos que evidentemente la escala adapte, nos va a mostrar los valores máximos y mínimos de los distintos, de los distintos puntos de la malla de elementos finitos, ¿vale? Muy bien. Habiendo comentado esto, vamos a realizar el diseño de esta losa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se realiza el diseño de esta losa? Como sabéis, lo que hemos hecho antes en datos básicos es activar el complemento de cálculo en hormigón. Una vez habilita el complemento de cálculo por hormigón, aparecen los tipos para cálculo de hormigón, ¿de acuerdo? Y además en la parte inferior aparece la tabla de cálculo de hormigón, de forma que aquí se va a poder definir la configuración para el diseño de estado límite último y también la configuración para el diseño de estado límite de servicio general. Y particular, en este caso, para los elementos en cuestión, pues yo puedo decir que estas superficies en editar quiero que, como podéis ver, está aquí todo definido. En este caso particular, empezar a definir sus condiciones particulares. Por ejemplo, el recubrimiento de hormigón para estas losas. Ya sabéis que tenéis pues la posibilidad de definirlo por usuario y definir vosotros el valor C, ¿de acuerdo? Podéis definir, si así lo deseáis, el ambiente para el elemento, ¿de acuerdo? Pues bueno, si es corrosión inducida por carbonatación en un ambiente seco, húmedo o el que sea, si es corrosión inducida por cloruros, qué tipo de inducción es, en qué ambiente de humedad se desarrolla, y podéis indicar distintas tolerancias de esos recubrimientos. Bueno, por defecto yo voy a dejar los que ya tenemos, en este caso los 30 milímetros, y me paso a la siguiente pestaña, ¿vale? En este caso particular se dice cuál es la dirección de la armadura. En este caso vamos a decir que la dirección 1, que posteriormente se referirá a los armados dirección 1 y dirección 2, la dirección 1 será la del eje local X, que en este caso es el eje que lleva el eje paralelo al global X que veis ahí, ¿de acuerdo? Por supuesto podéis editar y podéis darle un giro a esa armadura o orientarla en Y, ¿vale?
Yo lo dejo por defecto así y comenzamos con lo que llamamos la armadura de piel. La armadura de piel, o también armadura base, conocida en España, pues es una armadura constructiva mínima que siempre se suele colocar y que es la que sirve de base para el primer diseño con el programa, ¿de acuerdo? La que me va a decir dónde tengo que poner más armadura que esa que yo he dispuesto, ¿no? Esa armadura de base, para ello vamos a quitar ya los resultados, vamos aquí a mostrar, cuando le demos en este caso particular, a ver en superficies, en tipos para cálculo de hormigón, luego lo veremos, conforme la añadamos va a aparecer aquí representada, ¿vale? Entonces vamos a añadirla, voy a ponerlo aquí arriba para que no me permita ver ese añadido, entonces estamos en armadura de piel, ¿de acuerdo? Vamos a añadir una armadura de piel y bueno, esta armadura de piel hay distintas formas, lo vamos a ver a lo largo del seminario web de cómo hacerlo. Por ejemplo, podemos empezar con una armadura de redondos del 10, pues por ejemplo podéis decir cada 0.12 como base de armadura, ¿vale? Y aquí también la otra dirección, redondos del 10 cada 0.12. Es una armadura que se va a colocar superior e inferior en la dirección 1 y dirección 2, ¿vale? Dirección y posición, fijaos que esta es la 1, esta 1 se refiere a los valores que yo defino en la parte superior y la dirección 2, es decir, la que lleva la dirección Y, se refiere a los valores que yo defino en esta parte inferior, ¿de acuerdo? Lo voy a asignar a las superficies 17 y 18 y lo vamos a aplicar, vamos a darle a aceptar. ¿Vale? Aquí aparece ya definida, como podéis ver, con esa armadura me dice que tengo una cuantía de 6,54 y 6 en la dirección 1, la dirección 1 es la dirección X, ahí me la pinta. Esto además lo podéis quitar aquí en la parte superior, por ejemplo, si quitáis el armado inferior, ¿vale? Lo podemos quitar, ¿de acuerdo? Solo os muestra el armado, en este caso superior, ¿de acuerdo? Podéis además quitar en una dirección y podéis dejaros si queréis, ¿vale? Sería el armado base de 6,54. ¿6,54 qué es? Son centímetros cuadrados por metro, es decir, los redondos del 10, yo le doy a doble clic, los redondos del 10 cada 12 que he definido, en la dirección, como digo, 1. Podemos verlo también en la dirección 2 y bueno, aparece ese mallado en la parte superior, ¿vale? Y lo mismo para para la parte, como digo, inferior, ¿vale? Bien, antes de continuar con la configuración del diseño para el estado límite último, antes estaba mostrando, por ejemplo, los resultados del 1.35G y estaba mostrando aquí los resultados del modelo. El programa os ofrece en los resultados del... exactamente, efectivamente, del cálculo 2D, como podéis ver, os muestre, esto es algo que no os había mostrado, al hacer el modelo de edificio, yo puedo mostrar si queréis de momento en superficies, vamos a quitar los ejes, y en el modelo de edificio vamos a mostrar, o si queréis lo podemos ver en superficies, cargas, distribución, perdona, eso es, ¿vale? Y aquí queríamos ver, pues en este caso particular, por ejemplo, como podéis ver, las deformaciones. Vamos a ver las deformaciones, en este caso particular, de carga vertical. Y quería mostraros en superficies, puede ser que se deba a esta configuración, ¿vale? Aquí podéis ver que hace el cálculo de los muros únicamente, aquí lo podéis exagerar, del modelo de edificio, ¿de acuerdo? El cálculo de los pisos en 2D, ¿de acuerdo? Y muros y pisos, todo conectado, en este caso en la compatibilidad global, ¿de acuerdo? En este caso yo quería mostraros, pero no lo logro encontrar, la opción de en superficies ver cargas de la superficie de distribución, seguramente están aquí. Vale, esto es lo que quería, se me había olvidado. Aquí en superficies mostrar las cargas superficie de distribución. Entonces, si yo hago una visibilidad, por ejemplo, a este elemento y hacemos una visibilidad, soy capaz de ver en este modelo 2D las reacciones que yo doy a la planta de abajo, ¿no? O al muro, en este caso particular, que doy al muro inferior, ¿de acuerdo? Esto se ve cuando se activa, como digo, las cargas de distribución,
¿de acuerdo? Esas son las reacciones que damos al sistema inferior para estas cargas que estamos comentando, ¿de acuerdo? Bien, continuamos a continuación con el diseño o la configuración del estado límite último, ¿de acuerdo? Estábamos diseñando estas dos losas, ya habíamos definido en superficies la armadura de piel, ¿de acuerdo? Ya lo que vamos a hacer es las configuraciones de cálculo. Tenéis las configuraciones de estado límite último y las de estado límite de servicio. Esto también lo podéis encontrar en la carpeta cálculo de hormigón, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué se define? Se definen parámetros para el proceso analítico de diseño posterior de acuerdo a la norma, ¿de acuerdo? Parámetros configurables por el usuario, ¿de acuerdo? En este caso particular me interesan las superficies, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo pedirle, pues si quiero que optimice o no esfuerzos. ¿Esto por qué es? Porque el método de resolución que emplea RFEM no es el método de Wood-Armer, que son los esfuerzos que os he explicado antes. Es el método de Sandwich que viene prescrito en el Eurocódigo 2, ¿de acuerdo? Entonces, ese método que hereda de Bauman, el método de Bauman, es el que posteriormente desarrolló el método de Sandwich que está en Eurocódigo 2, permite hacer o discretizar el espesor de la losa en tres capas. La capa superior, que es donde habrá una faja de armadura y además una faja de hormigón. La capa central, que es la que habitualmente resistirá al corte y no hay armadura, y la capa inferior, que es igual a la superior, ¿vale? Entonces, en esas fajas vamos a tener estados 2D de tensiones. En esos estados 2D de tensiones, el programa puede optimizar la inclinación de la biela, y esto es básicamente lo que hace, ¿vale? Por defecto lo dejamos así, tardará un poquito más por ese requisito, pero vamos, merece la pena. Y bueno, hay más configuraciones, como por ejemplo armadura mínima, armadura máxima, de acuerdo a norma, de acuerdo a armadura mínima cortante, cuando el espesor es excesivo, de acuerdo. Y luego, pues, cuando haga la comprobación de corte, aquí será importante diferenciar las zonas de corte de las zonas de punzonamiento. Prácticamente este edificio no tiene zonas de corte, casi todo tiene zonas de punzonamiento. Las únicas zonas de corte que podríamos llamar al uso serán, imaginaos, pues esta zona, seguramente alejada de esta esquina, esta zona donde tenemos esa pantalla, y esta zona, como digo, a ver si bueno, en esa zona no, pero vale, fijaos, aquí tenéis una pantalla, pues toda esta zona sería una zona de corte en la losa. Fijaos que no incluyo estas zonas porque son zonas donde vamos a tener punzonamiento y no es una comprobación de corte la que debe aplicar, pero en estas zonas sí vamos a tener corte, ¿de acuerdo? Algo parecido ocurrirá aquí. Fijaos que además cuando veis los esfuerzos pues ya os induce que aquí os va a fallar seguramente por corte, pero insisto, no será corte lo que aplica aquí, sino punzonamiento, parecido a lo que ocurrirá aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, volviendo a la configuración de estado límite último, como digo, pues aquí puedo decir que emplee la armadura necesaria o la existente. Bueno, vamos a dejar la necesaria, la que necesite, para hacer la comprobación a corte. ¿De acuerdo? También puedo limitar la fibra neutra para tener una rotura mucho más dúctil o configuración del hormigón en fibras. Por defecto lo dejamos así, no tocamos nada. Y vamos a chequear el estado límite de servicio. Y aquí en el estado límite de servicio, pues el estado límite de servicio normalmente suele ser, en el hormigón se comprueba la tensión en el hormigón, la tensión en el acero, la apertura de fisura y las flechas, ¿de acuerdo? En este caso particular voy a quitar la limitación de tensión en el acero y la tensión en el hormigón, es decir, ahora mismo voy a quitar también la limitación de flecha, solamente se va a centrar como estado límite de servicio en la comprobación de fisuración, ¿de acuerdo? Para la comprobación de fisuración voy a dejar que aumente la armadura longitudinal para que cumpla ese requisito de fisuración que yo pues bueno, que he pedido en relación al ambiente, ¿de acuerdo? Que está especificado. Aquí tenéis el control de fisuras en base a la exposición XCCC1, 04 o este de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, lo vamos a dejar así configurado, aceptar, ¿de acuerdo? Y lo último, pues vamos a decirle en el módulo, en este caso en el cálculo hormigón, en la tabla, que no diseñe todo, ¿vale? De hecho, vamos a limpiar la entrada. Vamos a pedir que únicamente diseñe, para que sea un diseño más rápido, las superficies que yo tengo interés, ¿no? En este caso particular creo que eran las superficies 17 y 18, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar y aceptar. Fijaos que si yo no defino esa armadura base, esto es importante, si yo esta armadura de piel la elimino, el programa me dice que
no puede calcular las superficies 17 y 18, ¿vale? En RFEN 6, es importante esta filosofía entenderla, hay que por lo menos definir una armadura para que luego me diga si cumple, si no cumple y cuánto más necesito, ¿de acuerdo? Si no lo hago, pues no me va a permitir calcular, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ahora le vamos a dar a, fijaos que en situaciones de proyecto pues tengo el estado límite último, una situación cuasi permanente para el análisis de la fisuración, ¿de acuerdo? Y lo último que quiero comentar, es quizás he ido demasiado deprisa, ¿no? Pero aquí en datos básicos, cuando he habilitado el complemento, ¿de acuerdo? En normas, yo tenía normas alemanas, ¿no? Pues en este caso deberemos de elegir pues, norma española, la normativa UNE, en base al requisito correspondiente del Eurocódigo 0, también para el diseño del hormigón, y en este caso el Eurocódigo 1 no existe anejo nacional español, y por tanto podemos dejar, si queréis, el estándar del Eurocódigo, de la norma europea, ¿vale? Era algo que se me había olvidado. Muy bien, sin más, una vez hecho esta configuración, ¿vale? Fijaos que, además, en estos modelos habitualmente suele ser recomendable aplicar regiones medias, o lo que en RFEN 6 hemos cambiado el nombre, se llama nuevo ajuste de resultado de superficie en estos nudos, ¿vale? No lo voy a hacer, lo voy a dejar por defecto así, y lo que vamos a hacer, como digo, en este caso particular será ya calcular. Al modificar las acciones, pues bueno, he modificado seguramente las cargas, dando un segundo, edición. ¿De acuerdo? Vamos a decir que estas evidentemente son situación de sobrecarga de oficina para que haga situaciones de proyecto, en este caso por simplificar, como teníamos anteriormente, vamos a quedarnos con el ELU y vamos a meter también pues una cuasi permanente, de forma que haga todo el desarrollo de las combinaciones que ya teníamos antes aquí indicadas, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar, aceptar, y bueno, como digo, sin más, los objetos a dimensionar únicamente son esas dos superficies, le voy a dar aquí a calcular. Para acelerar este proceso ya lo tengo calculado en el siguiente archivo, ¿de acuerdo? Y vamos a continuación, evaluar resultados, ¿vale? Cuando se calcula, pues bueno, se os da en la pestaña de resultados, en la pestaña de cálculo de hormigón, se os muestra el aprovechamiento de estos elementos. Por ejemplo, en armadura, yo puedo ver la armadura necesaria superior, ¿de acuerdo? En la dirección 1, ahí lo veis, es 28,40 y os muestra esa dirección en esta zona. De nuevo podéis jugar un poco con la escala, ¿de acuerdo? Podéis decir, oye, pues para mí todo lo que vaya desde 0.3 lo puedo aplicar para que me quite los valores donde prácticamente no se necesita, ¿vale? Y aquí parece que, bueno, prácticamente supongo que es por armadura mínima lo que me está, la que necesito como mínima es un poquito superior, porque cuanto le doy un poquito más, pues bueno, ahí es donde me pide un poco más. Eso en cualquier caso lo veremos ahora, ¿vale? Ahí veis que donde me está pidiendo armadura superior, ¿vale? Yo puedo ver la existente ya eran los valores que yo había puesto antes, 5.24, que era 6.23, pero bueno, pues es que este archivo es ligeramente el espaciamiento un poco diferente, ¿vale? Y esta es la que me pide por cálculo, 28,40 en esa dirección, en la dirección 2, superior, ahí os lo indica, o dirección menos z, esos valores, ¿vale? De nuevo, si jugáis un poco con la escala, pues podéis quitaros las zonas donde más o menos los valores son pequeños, o sea, armadura mínima, ¿no? Lo mismo para la parte inferior, donde me pide armadura en la parte inferior, en la dirección 1, ¿de acuerdo? Bueno, podéis quitar, aquí es donde más se pide, en la dirección 1 o en la dirección 2, o sea, en esta zona de mayor luz, supongo, sí, ¿vale? Digo, esos valores pequeñitos se referirá seguramente a la armadura mínima, que es la que necesita por cálculo, ¿vale? Subo un poco así la escala de colores, ¿vale? Para que se vea un poco mejor, ¿vale? Entonces, la pregunta es, con la armadura base que yo he puesto y con lo que necesito aquí, ¿cuánto se queda sin cubrir? Y eso aparece aquí en armadura longitudinal, armadura sin cubrir, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aquí me dice, prácticamente, yo voy a la escala de colores y le digo, por ejemplo, bueno, si lo tengo ahí, desde el 0.1, podemos decirlo desde el max mínimo, aceptar, ¿vale? El problema es que cuando le ponéis el más mínimo, pues aquí, pues como aparece el 0, pues bueno, no os deja. Por eso lo voy a dejar como lo tenía, doble clic, y le digo
desde el mínimo, por ejemplo, de 0.3, aceptar, ¿de acuerdo? Para ver o eliminarnos todo lo que yo diría que no necesitamos armadura adicional, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces quito aquí o subo un poco la escala de colores, ¿vale? Y aquí me pide armadura adicional de 23.17. Fijaos, yo tengo una necesaria total de 28.40, pero como yo estoy poniendo 5.24, pues 28 menos 5, pues es la diferencia, que es lo que me está representando en este detalle, ¿de acuerdo? Parecido podemos hacer para el inferior. Podemos ver que aquí me pide pues una cuantía adicional de 4.58 centímetros cuadrados por metro. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo continuar a continuación? Bueno, yo me gustaría ahora definir refuerzos adicionales a esa armadura base basándome en estos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se suele hacer es básicamente entrar aquí y pedirle que no eliminen los resultados si yo cambio datos de entrada, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Los resultados me los va a dejar aquí y me va a permitir a continuación, en tipos de cálculo para hormigón, definir una nueva armadura de piel. Y esta nueva armadura de piel pues puede ser, por ejemplo, rectangular libre. Vamos a decirle que sea, por ejemplo, redondos del 20. Y aquí puedo decirle que sea en las dos direcciones, que sea, por ejemplo, la parte superior. Vamos a empezar colocando un refuerzo en esta zona que me pedía en la parte superior. Redondos del 20 y puedo decirle que el programa automáticamente busque el espaciamiento ideal. Por ejemplo, que vaya desde un mínimo de 0.1 hasta un máximo de 0.3 en saltos, por ejemplo, de 5 en 5 centímetros. ¿De acuerdo? Que busque automáticamente también en la otra dirección el espaciamiento más adecuado para solucionar los problemas de armadura adicional a la dispuesta que necesito, ¿de acuerdo? Voy a poner en la parte superior de rectangular libre y yo puedo picar, por ejemplo, un centro, en este caso particular, este centro y decirle pues que va a ser un recuadro de 2.5 y de 2.5, ¿de acuerdo? En el momento en que yo le diga que aplique, por ejemplo, a ambas superficies, ya veréis por qué lo hago, porque luego lo voy a copiar, y le doy a aceptar, ¿de acuerdo? El programa automáticamente, cuando yo quite primero, no me ha eliminado los resultados, eso lo ha hecho porque, como digo, he quitado esta opción, por tanto, puedo, como veis, ir y seguir viendo esos resultados, en este caso, ver la parte que no cubría de armadura, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en Z y más o menos intentar encuadrarla tal y como necesite, ¿de acuerdo? Fijaos que se ve esa armadura que yo he dispuesto ahí, pero también podría, en este caso particular, vale, no sé exactamente por qué no se ve la armadura de piel, vale, vamos a volver a la superficie, fijaos que en la armadura de piel tenemos las dos asignadas, vale, puede ser que la tenga oculta en la superficie, vale, he quitado la armadura en la superficie y por tanto no veo la de piel, vale, que era la de 5.24, en este caso antes había puesto más, pero bueno, la idea es un poco esa, ¿vale? Entonces, una vez tienes esta armadura, pues evidentemente este proceso lo puedes copiar las veces que quieras. O tú puedes aquí ir a edición, puedes decir que esta carga la quieres copiar, ¿de acuerdo? Si quieres con las mismas reglas, también en la parte superior, dirección y posición, pues en este caso lo modificamos y le decimos que lo queremos aquí, ¿de acuerdo? Si yo le doy a aplicar, vais a ver cómo se aplica en esta zona esa armadura que yo acabo de ubicar, ¿de acuerdo? Y puedo volver a copiar y decir en este caso particular, por ejemplo, en la parte de arriba, de nuevo le doy para que se vea aquí un poco mejor, a aplicar y vamos a ver cómo el recuadro ahí está aplicado. ¿De acuerdo? Fijaos que estas son armaduras que yo estoy colocando, repito un poco la entrada, en la parte superior, en las dos direcciones, diciendo de manera automática, aquí me he equivocado, aquí quería decir que era redondo del 20, voy a modificarlo también, redondo del 20 y aquí también en redondo del 20. ¿De acuerdo? Doy a aceptar y tengo, como digo, esos refuerzos. Vale. Bueno, y ahora,
¿qué puedo hacer? Yo estos refuerzos pues también los voy a necesitar aquí porque lo estoy viendo aquí, entonces lo puedo, si queréis, simplemente seleccionar, mover, copiar, le digo crear copia, 2 copias, le doy 2 puntos, por ejemplo, vamos a quitar en este caso particular los resultados y voy a ir desde este punto a este punto, le doy a aceptar y automáticamente me acaba de copiar esos refuerzos que yo acabo de definir, ¿de acuerdo? Recordad, yo tengo en esta situación también, dame un segundo porque parece ser que he perdido los resultados de hormigón, voy a deshacer. Sí, bueno, he perdido los resultados de hormigón, un segundo a ver si los tengo por aquí. No, perdón, están aquí. Voy a copiar y los voy a, como digo, mover, copiar con lo que estábamos haciendo, aceptar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué más zonas de refuerzo necesitamos, ¿de acuerdo? Esta era la parte superior, bueno, aquí puede ser que seguramente no terminamos de cubrir, pero bueno, por muy poco. Vamos a ver, por ejemplo, la zona 2, la parte superior, que bueno, más o menos esos recuadros igual los recubren. Aquí hay un poquito más, puede ser necesario definir quizás un recuadro todavía mayor en esta zona, ¿de acuerdo? Pues podríamos decir nueva armadura de piel, ¿de acuerdo? Esta nueva armadura de piel va a ser en la superficie, en las dos direcciones, vamos a decir redondos del 20, de manera automática, de 0.05, aceptar, y aquí también de manera automática, de 0.05, aceptar, le decimos redondos del 20. Hemos dicho en la parte superior y en dirección posición, vamos a cambiarlo ahora, es una carga, va a ser rectangular libre, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir, por ejemplo, un rectángulo, ¿de acuerdo? Y podemos decir, pues para intentar cubrir un poco toda esta zona todavía adicionalmente, pues podemos coger pues, un recuadro así, ¿vale? Más o menos. Vale, esta misma la podemos copiar y lo que voy a hacer es colocarla en la parte inferior, también 20-20, y el rectángulo a continuación, pues lo vamos a hacer más o menos, pues desde aquí hasta, por ejemplo, hasta aquí. ¿De acuerdo? Como digo, esta es en la parte inferior, en las dos direcciones, también con redondos del 20. De nuevo, la puedo copiar. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Dadme un segundo para... Bueno, estas no las hemos asignado a las superficies. Es importante asignarlas a las superficies. De lo contrario, claro, no las vamos a ver. Voy a asignarlas a las superficies y esta también la vamos a asignar a las superficies. Vamos a aceptar. De acuerdo. Damos a aceptar. ¿De acuerdo? Ya veremos ahora las zonas de mallado cuando le damos a mostrar armadura en superficie. ¿De acuerdo? También la armadura libre que hemos ido ubicando. ¿De acuerdo? Vamos a quitar la zona de superficie y aquí vamos a cancelar la visibilidad. ¿Vale? Veis un poco los recuadros que yo he ido colocando. Me dice que no sabe la armadura porque la tiene que determinar. Esta de aquí. Y la última que me falta, ya digo, vamos a quitarla de momento, será ver, por ejemplo, cuando yo estaba viendo la positiva en esta dirección, la zona que necesitaba, si yo quito un poquito por aquí, pues podéis ver que en esta zona necesito armadura en la dirección 1. ¿Vale? Por tanto, aquí también voy a necesitar, como digo, algo de armadura en esa dirección, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer un nuevo recuadro. Vamos a decir edición. Lo podéis copiar si queréis. También en la parte inferior, 20 automáticamente. Y aquí en dirección posición, pues le elegimos los 2 puntos. Por ejemplo, de aquí hasta más o menos, por ejemplo, hasta aquí. Hasta aquí y aceptar. Diréis que hay cosas que se han solapado, ¿vale? Lo vais a ver. Entonces, aquí lo veréis y diréis, ¿por qué hay armaduras que aquí se solapan? Porque ahora vamos a hacer algo que lo va a simplificar, ¿vale? Vamos a volver a repasar. Entonces, fijaos, en la armadura 1, ¿de acuerdo? Aquí necesito en esta dirección y, como podéis ver, también en la dirección 2, ¿de acuerdo? Pero esta dirección es mayor. Por tanto, si mostráis de nuevo las armaduras que yo había ubicado, ¿vale? Yo había ubicado aquí una, yo podría decirle que esta armadura solamente actúe, por ejemplo, en la dirección 2, ¿de acuerdo?
Esto lo podría decir diciendo que esto es la dirección 2 y aquí en datos principales quitar esta opción. De forma que cuando le voy a aceptar, fijaos que ahora esa armadura solo la pone en esa dirección. ¿Vale? Para intentar cubrir esta zona, pues bueno, en esa dirección. ¿De acuerdo? Parecido se puede hacer con la parte, por ejemplo, en la dirección 2, fijaos, la armadura inferior solamente se pide, vamos a quitar la armadura de piel, solamente se pide en la dirección 2, que es esta de allá. ¿De acuerdo? En la dirección 1, aquí prácticamente no está pidiendo. Como podéis ver, lo pide por ahí, pero no lo pide por aquí. Bueno, igual ahí pide un poquito. Bueno, ¿qué quiero decir? Que aquí se podría decir, si así se desea, decirle que esa armadura que estábamos viendo aquí solo actúe, por ejemplo, en la dirección 2. Perdonad, vamos a quitar la armadura que seguramente tengo. Voy a coger esta de aquí, será un poco mejor. Vamos a hacer aquí. ¿Vale? Podría poner, como digo, armadura en una sola dirección. Esto también puede ser interesante, por ejemplo, cuando estamos viendo aquí en resultados, armadura en 1, por ejemplo, en estos elementos necesita, como podéis ver, refuerzo en esa dirección, que esa es la dirección 1. Pero en la dirección 2 no la necesita, ¿no? Entonces podéis decir que a estos elementos de aquí, en editar armaduras de piel, en la dirección 2 no optimice. ¿Vais a aceptar? Entonces solo os va a colocar armadura en esa dirección 1, que es exactamente la que os está pidiendo. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, os muestra en esa dirección necesitáis, ¿vale? Y algo parecido, pues a lo que teníamos, en este caso, por aquí, ¿de acuerdo? Aquí creo que es esta de aquí, la primera que hemos definido. No. Seguramente sea, vamos a quitar la... Bueno, podemos coger esta de aquí, si queréis. Es algo parecido a lo que estoy describiendo en el otro caso, ¿no? Esta y esta, hacemos una visibilidad en Z, ¿vale? Aquí me está pidiendo, como podéis ver, la dirección 1, pero la dirección 2 no me pide. Bueno, ahí pide un poquito, pero prácticamente nada. Entonces podríamos editar armadura de piel, como me pide la dirección 1, quedarme únicamente con armadura en la dirección 1. ¿De acuerdo? Bueno, en fin, esta es una manera de ir configurando los distintos refuerzos, ¿de acuerdo? Una vez se tiene, lo que debemos hacer es eliminar los resultados, ¿vale? Darle a aceptar. Sí. Y ahora de nuevo calcular. ¿De acuerdo? No le dais a calcular y calcularía, pero bueno, yo tengo ya los resultados aquí y lo vamos a ver. Y vais a ver cómo esos problemas que ya teníamos aquí pues han ido solventando, ¿de acuerdo? Fijaos un poco la armadura que hemos ido colocando, armadura superior. Os voy a mostrar primero estos gráficos, ¿vale? Un poco el esquema que hemos ido indicando en la dirección 1, armadura superior en la dirección 2, ¿de acuerdo? Fijaos cómo he quitado donde en principio no hacía falta, ¿no? Armadura inferior en la dirección 1, ¿de acuerdo? Y armadura inferior en la dirección 2, ¿de acuerdo? Donde más necesita, que era en esta dirección, pues sí tiene, pero en los otros no, ¿de acuerdo? Y en base a eso se puede comprobar qué tal han quedado el aprovechamiento, ¿no? Cuánta armadura ha quedado, en este caso, sin cubrir, ¿vale? Ya podéis ver que, vamos a poner la escala, pues prácticamente está a 0, excepto ciertos puntos igual un poco singulares, que igual por corte intenta subir la armadura, pero ya digo, en principio, como podéis ver, aquí estaría resuelto. ¿De acuerdo? Pues además podéis ver todos los detalles de estado límite último. Por ejemplo, aquí podéis ver el ratio de aprovechamiento de la armadura superior en la dirección 1. Pues un 0,981. ¿De acuerdo? Justo donde tenéis el fin de los recuadros, desde donde mayor es el ratio. ¿De acuerdo? Podéis ver lo mismo, pero en la dirección 2, como digo, en la parte superior. Dirección 1, parte inferior. ¿De acuerdo? Y dirección 2, parte inferior, ¿de acuerdo? Además de las comprobaciones, como digo, estado límite último, tenéis evidentemente las comprobaciones de estado límite de servicio. En este caso, por ejemplo, el ratio de apertura de fisura, que está en principio por debajo, o exactamente la apertura de fisura superior, ¿de acuerdo? Valor máximo de 0,145 o inferior, valor máximo de 0,11,
¿De acuerdo? Además, evidentemente, cuando vais a razón de tensiones en superficies, podéis ver el aprovechamiento o el detalle en particular que estamos realizando, ¿no? En este caso, bien para el estado límite de servicio, que lo tenéis aquí debajo, por ejemplo, el control de fisuración, le damos a detalles, en este punto particular, es en la parte inferior, vamos a darle aquí, vamos a darle a fisuración, le damos a la lupa para que me abra el menú y bueno, tenéis el desarrollo numérico de todo el chequeo de fisuración, pues aquí indicado, ¿no? Pues aquí te calcula el área bruta, luego las tensiones, si no hay fisura superior en el borde superior o inferior, etcétera, ¿de acuerdo? Fuerzas principales, etcétera. Vale, este es un control sin cálculo directo. No sé si aquí en particular tenemos el de cálculo directo, este de aquí, para que lo veáis también. O sea, todos los resultados están, como digo, aquí detallados. Este es con cálculo directo, el que sí que te calcula la apertura fisura, el otro simplemente te chequea tensiones. Un momento, me está calculando. Vale, y aquí tenéis todo el desarrollo, incluyendo aquí la parte final, el cómputo de la apertura fisura en función de la deformación media por la separación de fisuras, ¿de acuerdo? Aquí pues básicamente el ratio de aprovechamiento, que es el que os está mostrando, ¿de acuerdo? Igual que tenéis para estado límite de servicio, pues tenéis para el estado límite último, en este caso particular, para los distintos chequeos que correspondan, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estado límite último, la dirección 1, pues bueno, tenéis todo el detalle aquí configurado, ¿vale? Tenéis estos momentos, estos repartos que veis al principio es básicamente lo que os explicaba la teoría sándwich del Eurocódigo 2 y la armadura finalmente dimensionada y la existente, en este caso 1471, el ratio de aprovechamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí lo que nos falta, y podéis verlo, es que no tenemos el chequeo de flechas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el chequeo de flechas, que antes lo habíamos excluido, y también el chequeo de punzonamiento, ¿de acuerdo? Entonces para el chequeo de flechas, lo primero que debemos hacer es a estas superficies, en superficie editar, en flecha, indicarle, por ejemplo, que es un doblemente apoyado, que mida la flecha respecto a un plano de referencia o una superficie paralela con la deformación mínima, y aquí podéis decir pues a partir de una línea o a partir de dos nudos para que mida la flecha, por ejemplo, que vaya de aquí hasta ahí, como un criterio de flecha aproximado, por ejemplo 8.2, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar. Fijaos que yo aquí voy a perder los resultados, evidentemente hacer estos cambios, vamos a darle así. Adicionalmente, además de configurar cómo quiero medir la flecha en este elemento, deberé decir en el cálculo para hormigón, las configuraciones de estado límite último y de estado límite de servicio, en este caso en particular de estado límite de servicio, deberé incluir el chequeo de flecha. ¿De acuerdo? Análisis de flecha. Voy a desactivar la opción de aumentar la armadura longitudinal para que no intente aumentarme la armadura para cumplir la flecha. ¿De acuerdo? Y le damos a aceptar. Por último, para contemplar la fluencia y la retracción, es importante repasar que eso queda definido en la definición del material. ¿De acuerdo? De forma que en propiedades del hormigón, aquí tenéis la opción de definir, pues bueno, el espesor, la edad en el cual quieres evaluar la flecha, en este caso el final, el tipo de función, en este caso es el coeficiente de fluencia, se puede hablar de la retracción autógena o las distintas curvas que ofrece la norma, la humedad relativa, la edad de hormigón al final del curado o la edad de puesta en carga. Por ejemplo, si aquí fueran 28 días, pues se modificaría a 28 días. Se pide fluencia y retracción. Esta es la manera de indicar, fijaos que yo he activado el chequeo de flecha y ahora presto atención a lo que estoy definiendo aquí para que cuando me haga la comprobación de flecha me la va a evaluar en la situación cuasi permanente a 18.000 días, sabiendo que la puesta en carga fue a 28 días, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar. También debemos configurar
en este caso particular, pues el punzonamiento, ¿no? Vamos a habilitar, por ejemplo, el estado límite último, en este caso de superficies, pero vamos a pedirle también que nos interesa diseñar, por ejemplo, apuntonamiento, ese nudo y este nudo. Vamos a darle a aceptar. Entonces, estos nudos, cuando yo doy aquí al nudo, hay que asegurar que tenemos el cálculo de punzonamiento activado, como podéis ver, ¿vale? Y que, evidentemente, en la configuración de estado límite último, edición, pues también tenemos el punzonamiento aquí configurado, ¿vale? Aquí se define prácticamente todos los parámetros para ese chequeo de punzonamiento, ¿vale? Pues parámetros para el cálculo del factor beta, pues con distribución plástica o distribución elástica, qué parte quieres deducir, la que está de carga que esté dentro, cuánto es la carga, etcétera, ¿vale? Es aquí donde el usuario define todos estos parámetros de punzonamiento. Muy bien. Sin más, ahora voy a realizar el diseño no solo de estado límite último con la configuración de armadura que tenía, de estado límite servicio con fisuración, sino que también de flechas y de punzonamiento, ¿vale? Como ya tengo los resultados en otro archivo, pues lo paso rápidamente, ahí se le daría a calcular, ¿vale? Y en estos resultados, pues lo que vamos a ver a continuación, lo primero es en el estado límite de servicio, por ejemplo, ver las flechas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues podéis ver la flecha UZ, en este caso particular de 46.4 milímetros, ¿de acuerdo? De la situación cuasi permanente. Si yo voy, por ejemplo, al cálculo estático, ¿vale? Aproximadamente se espera, pues, por fluencia 2 y pico más la fisuración, pues un 3, y pico. Pues si tú vas a la situación cuasi permanente tienes 3 por 9 sería 27, 4 por 9, 36, pues la flecha que estéis obteniendo en el módulo, en este caso de hormigón, pues pasa de los 9 y pico a los 40 y estoy viendo aquí en detalles UZ, ponerme aquí UZ de 46 milímetros de flecha, ¿de acuerdo? Aparte tenemos, aparte del chequeo de flecha, pues bueno, aquí habría que ver si cumple o no, por defecto en base a los requisitos que le hemos dicho, pues ahí me dice un ratio de 1.22, habría que intentar resolver, más canto, una viga, en fin, lo que corresponda. Aparte de esto, lo que tenemos son los resultados en nudos, ¿de acuerdo? En este caso particular, en los nudos, vamos a quitar los resultados, por ejemplo, en superficies, ¿vale? De el estado límite último de punzonamiento, en este caso particular el aprovechamiento es a 0.867. Evidentemente aquí en razones de tensiones en nudos tenéis el detalle del chequeo de punzonamiento. Vamos a mostrar con todo el detalle, ¿vale? Pues el esfuerzo aplicado, los materiales o la geometría empleada para el dentro del perímetro crítico, el cálculo del beta en función del momento, en fin, todo el detalle de la armadura. En este caso particular no ha sido necesario armadura de punzonamiento, ¿vale? Porque veis que el ratio en este caso particular es 0.906. Ya sabéis que el programa lo que os daría es un ratio superior cuando se calcula el VED respecto al VRD y ese superior se tiene que suplir, en este caso, con la armadura de punzonamiento, ¿de acuerdo? Aquí además podéis ver, evidentemente, la entrega a los pilares, ¿de acuerdo? O el beta empleado, ¿de acuerdo? Para el cálculo, ¿vale? También podéis ver, aquí cuando os da en nudos, la armadura necesaria por punzonamiento, ¿vale? En este caso, no es relevante, ¿no? Aquí, un segundo. Vale, prácticamente os dice 0, es decir, no tenéis que añadir nada de armadura por un funcionamiento. Cumplía en este caso particular el funcionamiento de esta losa con esos pilares, ¿de acuerdo? El cálculo de flechas, quizás por insistir un poco en qué es lo que ha hecho el programa en el cálculo o en el cómputo de flechas. El cómputo de flechas, yo puedo, que quizás no, esto lo he pasado un poco muy deprisa, ¿no? Puedo considerar el efecto de rigidización entre fisuras, ¿de acuerdo? Es decir, interpolar considerando el efecto de rigidización entre fisuras, ¿de acuerdo? Cuando yo doy aquí el estado límite de servicio,
fijaos que la opción del cálculo de flecha, vale, aquí os permite, que es lo que está haciendo el programa, considerar la resistencia del hormigón entre fisuras, efecto de rigidez, atracción o tensión stiffening. Ya sabéis que el hormigón no tiene, justo en la fisura tiene la sección fisurada, pero entre fisuras hay una sección que va entre la fisurada y porque se está anclando la armadura y la bruta, ¿de acuerdo? Entonces, ese efecto que se llama tension stiffening se puede considerar, ¿no? Quizás os muestro la pantalla en un pequeño, digamos, concepto teórico. El diagrama momento-curvatura de una sección, ¿de acuerdo? De forma que tenéis la sección, la rigidez bruta, sería la línea verde. Alcanzado el momento de fisuración, fisuraría. Y justo en la sección donde fisura, pues te irías con la rigidez fisurada, que sería la línea azul, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué rigidez utilizar? Pues si has superado el momento de fisuración, pues utilizarías la fisurada y si no, pues la bruta, ¿no? Hay un procedimiento intermedio para considerar el efecto de rigidización entre fisuras, ¿vale? Porque hay que entender que las fisuras son elementos discretos, no es continuo en toda la masa del hormigón. Entonces, entre fisuras tenemos una rigidez intermedia porque la armadura se ancla parcialmente, puede llegar incluso, en teoría totalmente, en el punto medio entre fisura y fisura, al hormigón, ¿no? Entonces lo que podemos considerar es una rigidez a fisura, que es esta que veis aquí, esta curva que tiende, bueno, se ve claramente, esta curva roja tiende conforme se aumenta el momento, a la rigidez fisurada, ¿vale? Pero hay que entender que esto a priori no parece muy obvio, pero bueno, os pinto aquí un pequeño esquema. Pensad que el cambio de rigidez, considerando el efecto del tension stiffening, no es algo despreciable, ¿de acuerdo? Voy a tirar un efecto aquí, ¿vale? Pensad que si vais aquí, pues la rigidez es esta y no es esta, ¿de acuerdo? Esta la pinto en color, si queréis, en azul, pues esa es la rigidez considerando el efecto de tension stiffening, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se interpola? Se interpola entre el estado fisurado y el estado bruto en función del momento existente, ¿vale? Eso es lo que tenemos por defecto configurado nosotros en el programa, considerando el efecto del tension stiffening, ¿vale? O sea que, de alguna manera, estamos considerando, si yo esto lo quito, la flecha todavía sería mayor, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, esto era básicamente lo que yo os quería presentar en el día de hoy. Daros las gracias por vuestra asistencia. En la web tenéis, como sabéis, muchas herramientas gratuitas, como puede ser el Geozone, hasta una cantidad dada, evidentemente, modelos para descargar, los clientes tenéis acceso a modelos para descargar, la FAQ. Recientemente hemos implementado una especie de ChatGPT, lo que hemos llamado MIA, que es un asistente de inteligencia artificial. Se le pueden hacer, y de hecho está entrenado para hacerle preguntas de análisis estructural, ¿de acuerdo? O sea, lo estamos entrenando para hacer preguntas de análisis estructural, desde cuánto es el momento en una viga bien potrada, hasta cuál es la armadura necesaria para un momento, una sección de tanto y un hormigón de tal calidad, ¿no? Antes de dar por finalizado el seminario web, no sé si hay algún tipo de pregunta, Moisés, o si queda algo por ahí abierto. Hola, Manuel. Gracias por el seminario. Bueno, nos comenta un usuario si sería bueno también realizar un suavizado de esfuerzos para intentar bajar la cuantía. Sí. Sería otra opción. Sí. Correcto. Aquí yo suelo decir, esto lo explicaba mucho en los cursos, espero que volvamos a hacer, que se entienda la validez de los modelos que se hacen, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Ya sabéis, muchos de los clientes que me habéis hablado conmigo, sabéis que os lo he explicado. Realmente, vosotros tenéis una losa y tenéis un pilar, ¿de acuerdo? Esa es la realidad. Y ahora, ¿qué estoy modelando? Estás modelando un folio con un alfiler, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo un modelo de una barra con un shell es apropiado? ¿A partir de dónde puedo leer resultados? Pues a partir de donde las zonas de región D desaparecen, ¿no? Esas zonas de región D, pues prácticamente puedes sacar, si quieres, una biela a 45 o lo puedes más o menos irte por aquí, ¿vale? O sea, a partir de este punto, los resultados de este modelo son buenos. Toda esta zona, los resultados que te está, imaginaos que aquí tenéis varios elementos finitos,
los resultados no son apropiados, porque el modelo que se está empleando ahí no captura la realidad la realidad material de ese detalle, ¿de acuerdo? Que sería, ¿cómo habría que modelarlo ahí? Con sólidos, ¿no? Yo aquí os he dado 45 grados, pero bueno, las bielas en hormigón pueden ir hasta 22 grados. O sea, podéis imaginar que los resultados buenos, y por buenos me refiero para adoptados a un modelo de SEL, son a partir de esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, en esta zona, que evidentemente cuando pongo un mallado muy fino, los momentos negativos crecen mucho y me va a sobredimensionar mucho el asunto. ¿Qué se suele recomendar ahí? Ya sabéis muchos qué es lo que yo explico. Colocar un refinamiento y suavizar, pues por ejemplo, para 5 o 6, primero colocar un refinamiento que en la zona incluya por lo menos más de 3 4 elementos finitos, ¿vale? Y hacer un promedio o una región media. Esto lo he explicado antes un poco de pasada, pero ya sabéis que en objetos especiales tenéis la posibilidad de un nuevo ajuste de resultados de superficie, ¿vale? Entonces es importante no dimensionar con el momento justo en el elemento finito que está aquí. ¿Por qué? Porque el modelo que yo estoy empleando, el modelo matemático, todos estos son modelos matemáticos que estoy empleando, no es adecuado para ese detalle. Yo puedo leer resultados a partir de este punto y confiar que esos resultados en un modelo de SEL son buenos. Esto sería una región D y aquí habría que modelar con una región D para intentar verla, ¿no? Entonces podéis aplicar un suavizado en esa zona, ¿vale? Porque en realidad ahí realmente se está entregando carga mucho antes de llegar al punto donde tengo el alfiler. No sé si ahí he aclarado un poco la duda. Aquí se podría emplear un rectángulo. Esto ya sabéis que es las regiones medias que ya teníamos en RFEN 5 y promediar los valores indicados. Muchas gracias, Manuel. No había más preguntas ya. Vale, pues sin más, daros las gracias. Gracias a ti también, Moisés. Y por supuesto, animaos a que nos escribáis, a que probéis el programa y estamos encantados de estar en contacto con vosotros. Hasta un próximo seminario web. Os deseo una buena Semana Santa y también una buena tarde.